Tenemos en línea, le vamos a agradecer que haya aceptado charlar en Entrelazados con nosotros, al consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Converset, que además es juez en lo contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo de la ciudad. Hola Martín, ¿cómo estás? Alejandra Lazo te saluda. ¿Qué tal, Alejandra y equipo? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, Martín, esta nota yo la había pensado antes de todo lo que pasó ayer, porque bueno, la verdad es que quería hablar con vos de un tema que me parece súper interesante, espero que a nuestros oyentes también, porque es un tema que suele no ser muy popular, que tiene que ver con la autonomía de la ciudad y con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado, que se denomina fallo Levinas. Yo sé que ustedes están desde el Consejo impulsando que se cumpla con ese fallo. Sí, mirá, como bien decías, Alejandra, el año pasado la Corte Suprema de Justicia de Nación dictó este fallo Levinas, que para a lo mejor el oyente, que a lo mejor no lo tiene muy presente, ordenó que la justicia, o sea, las cámaras nacionales de apelación ordinarias de la Ciudad de Buenos Aires, entiéndase bien, la Cámara Civil, la Cámara Comercial y Laboral y Penal ordinaria, tal como sucede en las provincias de nuestra República, las decisiones de estas cámaras ordinarias, que no son federales, esto les digo así porque también lo dice la Corte, sí, sean revisadas a partir de ese precedente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestión que hasta ese momento eran revisadas por la Corte Suprema. Martín, ¿sí? Pasemos en limpio, sí, porque es un tema que por ahí se ve como complicado. Lo que dice la Corte es, la Ciudad de Buenos Aires tiene su autonomía, que establece que además la jurisprudencia de la Corte lo ha marcado así en varias oportunidades, le da el carácter de provincia, o sea, que tiene que pasar lo que pasa en todas las provincias, o sea, no es que está agregando un paso más porque es la Ciudad de Buenos Aires, sino lo que está diciendo es que ocurra lo mismo que ocurre en los demás territorios de la Ciudad de Buenos Aires, que es que las apelaciones se hacen ante la Corte o el Tribunal Superior de cada provincia y después recién ahí sean o no elevados a la Corte. Exactamente, bueno, es clarísimo lo que decís, desde mi punto, digamos, yo te lo entiendo clarísimo. O siendo un poquito más a la historia, la Ciudad de Buenos Aires nace, para decir, dar un punto inicial como ciudad autónoma en 1994 con la Constitución. Con la reforma, antes, sí. Con la reforma de la Constitución Nacional. Y se transforma, y yo me animaría a decir, siguiendo alguna doctrina constitucionalista, que es un Estado federado como el resto de las provincias, sin ponerle provincia, ciudad autónoma, supermunicipio. Hay una catarata de conceptualizaciones innecesarias. Lo que sí es cierto es un Estado federado donde hay ciudadanos, que son, vamos a decirle porteños, que tienen sus representantes en el Poder Legislativo Nacional, tienen sus representantes en el Senado y coparticipación, entre otras cosas. Y muy bien lo decías vos, todas las provincias de la República tienen un sistema que es juzgado de primera instancia, Cámara y Corte local. Y ese caminito el que hacen todas las provincias después aterrizan, ¿sí?, por recursos pertinentes ante la Corte Suprema. Acá en Nación, en lo que es la Justicia Nacional, o mal llamada Justicia Nacional Ordinaria, eran recurridas directamente a la Corte sin pasar por el Tribunal Superior. Y lo que la Corte dice, de alguna manera, dice, bueno, hagámoslo igual que las provincias. Y no es que lo dijo en Levinas, lo venía diciendo desde el año más o menos 2014-2015 con diferentes precedentes, Corrales, Bazán, el gobierno contra consorcio. Bueno, hay varios precedentes que establecían que iba dando indicios de que esto iba a suceder. Y hoy desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, estamos nosotros atentos con esto, a romper ese inmovilismo que dice la Corte, digamos porque la Corte, entre otras cosas, Alejandra, dice que amén de que esto suceda, digamos que las apelaciones sean ante el Tribunal Superior, las autoridades tanto del Estado Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que hacer algo. Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿sí? Y en ese sentido también el Consejo de la Magistratura del que yo soy representante. Claro, ¿Sí? porque lo que dice la Corte es, esto lo tendrían que haber solucionado desde lo político, no hubo solución, bueno, nosotros tenemos que tomar una determinación
y es que se cumpla con lo que se había establecido en la reforma constitucional. El tema acá es que, bueno, existió la ley Cafiero y eso hizo que la ciudad no sea realmente autónoma y que tenga que mediar una serie de convenios, de transferencias de competencias que... Sí, perfecto. Yo no quería ser tan específico, pero bueno, mira, si querés te doy 3 puntos que me parece que al ciudadano de a pie, como todos nosotros, el que uno a lo mejor no sabe una materia, lo puede entender. Cuando se dicta la Constitución de 1994, dice en el articulado de la Constitución, dice, y todo aquello que sea de interés federal o que sea del Estado, se dictará una ley especial. Por ejemplo, como yo siempre digo a los alumnos en las clases, la Casa Rosada va a quedar en la órbita del Estado Nacional. Entonces se va a dictar una norma que va a decir, eso no se transfiere a la órbita de la ciudad, ¿sí? Para que se entienda muy genéricamente y muy exageradamente. Entre eso, en esa ley se estableció una limitación en el traspaso de la justicia ordinaria de la capital federal, que es la justicia civil, la comercial y la laboral. ¿Y eso qué es lo que sucede para que se entienda? Esa justicia es pagada por todos los ciudadanos de toda la República. Cuando cada estado federado, cada provincia o la Ciudad de Buenos Aires tiene que pagar a sus trabajadores, dígase así y entiéndase a los jueces, ¿sí? Acá lo que estamos viendo que jueces con competencia ordinaria, como pasa, por ejemplo, en cualquier provincia, que ponemos un ejemplo, Santiago del Estero, resuelve conflictos, un juez civil, un conflicto civil de las personas que viven, los vecinos de Santiago del Estero. Acá el juez civil resuelve conflictos de los porteños y a veces también, como pasa en Santiago del Estero, con un vecino de otra provincia. Pero son temas netamente locales y no hay involucrado interés federal, como sí sucede en la justicia federal. Esa es la gran diferencia. Claro. Y eso es lo que marca la Corte. Dice, esto es meramente transitorio, debe resolverlo estas cuestiones de apelabilidad la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, y si hay un conflicto federal, luego vendrá, como pasa con las provincias, y vos lo mencionabas muy bien, Alejandra, a la Corte Suprema. El tema es que las cámaras no sé, a mí no me gusta hablar de rebelión judicial, pero la verdad es que sí. Se pusieron de acuerdo, sacaron resoluciones o acordadas diciendo nosotros no vamos a cumplir con lo que dice la Corte. Bueno, esto desde mi humilde punto de vista y como jurista y profesor, bueno, desde una parte académica lo voy a plantear para hacerlo más polite posible. Las decisiones de la Corte, guste o no, hay que cumplirlas. Esto se le decimos muchas veces, uno se lo dice, ¿no? Como se llaman a los políticos, de que se deben cumplir el fallo de la Corte, al vecino de al lado, y nosotros desde adentro también tenemos que cumplir, nosotros como jueces, cumplir con el fallo de la Corte, ¿sí? Más en un caso de estas características, en donde la Corte fue muy contundente y muy específica, desde mi punto de vista. Hagamos de cuenta que a veces los fallos de la Corte uno puede decir, si tenemos nuevos argumentos, referir un nuevo planteo, digamos, una nueva solución, ¿sí? Eso como una jurisprudencia establecida. Lo que sucede acá, que la Corte dice, los casos, este caso y todos los demás que vengan en un futuro van al Tribunal Superior. Las cámaras dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué va a suceder? El litigante, la persona que está buscando justicia, ni hablar de los profesionales, están en la disyuntiva si van o no van con un recurso. Yo no quiero ser tan específico, pero recurren ante la Corte o recurren ante el Tribunal Superior, ¿sí? En este contexto, ¿qué va a suceder? Vayamos por la máxima. La Cámara va a decir que no van los recursos ante el Tribunal Superior, se le va a conceder ante la Corte. ¿Y qué va a decir la Corte, Alejandra? Le va a decir, no, vaya al Tribunal Superior. Sigan participando. Tuvo un caminito de más que al fin y al cabo, y lo voy a decir así, lo más llano posible, va a terminar aterrizando el expediente con el recurso en el Tribunal Superior. Y se le genera, la verdad, una disyuntiva al letrado, qué tipo de recurso, porque aparte de todo esto está la praxis abogadil, ¿no? Digamos, si interpone un recurso, si no interpone el otro, y ahí hay un tema en el cual yo entiendo que estas decisiones, estos plenarios o acordadas que han sacado las cámaras, los ponen un brete más que nada a los letrados, ¿no? No, obvio, por supuesto, y también, digo, es una mala señal hacia afuera, digo, que la justicia en sí misma diga, bueno, la verdad que nosotros no estamos de acuerdo con esto, hasta que no haya una decisión política de transferencia o no, nosotros
no vamos a cumplir lo que dice la Corte. Y por otro lado tenés jueces diciendo, yo no quiero que me transfieran a la ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva, tal vez lo digo yo, no lo decís vos porque no te quiero comprometer, lo que hay acá es una reticencia de los jueces nacionales de ser transferidos a la ciudad de Buenos Aires, lisa y llanamente. Esto no tiene que ver con, bueno, no me parece la jurisprudencia de la Corte porque la reforma de la Constitución. No quiero ser transferido. Eso es lo que pasa. Sí, claro, en el medio hay varios argumentos, ¿no? Yo he escuchado a algunos colegas de la justicia ordinaria de capital de la ciudad de Buenos Aires, digamos, la llamada nacional, que dicen que ellos entienden que son, voy a poner entre comillas, federales, porque ven cuestiones de varias provincias, por ejemplo, o cuestiones importantes. Por ejemplo, los jueces comerciales tienen obviamente la gran cantidad de causas o quiebras o concursos, porque tienen la mayoría de las empresas, una de las más importantes, tienen sede acá en la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de histórica, de cercanía al puerto, que las oficinas... Sí, es la capital federal, o sea, no deja de serla... Sí, es más que nada por el puerto, de alguna manera, que se fue dando en la historia, y por eso las grandes empresas están acá muchas veces. Pero eso no equivale porque sea una gran empresa o caso importante o tenga cierta resonancia pública, de opinión pública, sea federal. ¿Me explico? Sí, obvio. Quiero que se entienda eso, digamos, podemos tener una causa, hemos visto que alguna causa comercial que está en una provincia, ¿sí? De una empresa que tuvo bastante resonancia en estos últimos tiempos, no tramita en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Por lo menos hay una parte que tramita en una provincia. Y eso no significa que sea federal, de ninguna manera. Y en este gran contexto, lo que se está evaluando, viendo, es que nos encontramos con... que digamos, el mantenimiento de la justicia nacional es pagada por todos los argentinos. Cuando, lo voy a decir muy así, ¿no? Pero cuando se resuelven, solamente pagan todos los argentinos para que resuelvan conflictos de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Entre vecinos. Hay obviamente casos que pueden ser un poco más que un vecino de la ciudad de Buenos Aires, pero eso no equivale que sea federal. Claro, ¿Sí? y esto... Ese es mi punto de vista, sí. Totalmente, y esto es lo que por ahí no se dice tanto, porque mucho se reclama desde el resto del país de que la ciudad de Buenos Aires tiene privilegios, tiene esto, pero en definitiva la ciudad de Buenos Aires estaría chocha de recibir lo que le corresponde y, bueno, obviamente con la transferencia de recursos correspondientes como establece la ley, porque así lo establece la ley, sí. Pero de hacerse cargo de su justicia. Sí, mira, nosotros de siempre, mira, yo para que quede claro, yo trabajé muchos años en la Justicia Nacional Civil, allá en mis comienzos, y luego tuve la oportunidad de venir a la ciudad de Buenos Aires, al Fuero Contencioso Administrativo, que ahora yo soy especialista, un gran cambio tuve y estoy acá hace 25 años, y tengo familiares también en la Justicia Civil y amigos, más que nada en civil, porque de ahí vengo. Claro. Pero estoy convencido, pero no porque trabaje acá o no, estoy convencido por una cuestión jurídica o académica o histórica, llámese como uno lo vea mejor, que, digamos, la justicia civil o comercial, laboral y parte de la penal tiene que estar dentro de la órbita local, siempre. Esto pase en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires o cualquier otra provincia. Ahora, si hay una temática, por ejemplo, no sé, estoy pensando, de laboral, que es federal, como se puede entender seguridad y social, son cuestiones ya específicas donde el Estado tiene un interés en eso. Y cuando se habla de interés federal es porque es el Estado y todos los habitantes de la República Argentina. ¿Me explico? Sí. Hay varios factores que se dan interés federal. Ahora, diferente es, por ejemplo, yo no para dar un caso concreto, pero puede ser una ejecución de un alquiler entre vecinos de la ciudad de Buenos Aires, no es un tema federal. Un divorcio no es un interés federal. Bueno, y así hay varios factores, ¿no? Después se puede ir dando que, bueno, hay un tema de una expropiación o un tema de un desalojo que puede ser en la provincia de Buenos Aires con un vecino de la ciudad, pero tampoco es federal, a eso es lo que yo quiero explicar. Y esto lo estamos pagando, lo estamos pagando todos los argentinos, cuando en otras jurisdicciones, en otras provincias, lo pagan solamente los vecinos, los habitantes de esa provincia. Y nosotros estamos listos, capacitados en la ciudad de Buenos Aires, del rol de consejero, para recibir
a todos, todo el fuera, todos los fueras que sea necesario, el civil, el comercial, con las partidas y ver la modalidad. Estamos capacitados, tenemos la capacidad para recibir y técnicamente, informáticamente y de alguna manera estructuralmente quien se venga. Y en este gran contexto, y acá voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? Bien, disculpame, pero no, la justicia de la ciudad es una justicia, y realmente te lo digo, es una justicia de avanzada. Estamos muy bien tecnológicamente, trabajando con inteligencia artificial, los mecanismos de trabajo, ni te cuento las oficinas con las que estamos trabajando y el personal que se vive capacitando de manera continua y constante. Y lo digo con conocimiento de causa, porque vuelvo a insistir, yo he trabajado hace mucho tiempo, pero sigo teniendo muchos amigos y conocidos en otro tipo de justicia, que es la justicia nacional, vamos a marcar, y yo veo acá, sin decir, allá también hay muy buenos, y muy buenos jueces, muy buenos empleados, muy buenos funcionarios, pero acá estamos muy bien. Bueno, el tema de aplicar la inteligencia artificial, el sistema que tenemos nosotros para el desarrollo de las causas es muy bueno, y estamos pendientes en tratar de ir mejorando de manera constante también, ¿no? Esta es la publicidad propia que yo digo de la justicia de la ciudad. El chivo, metiste el chivo, ahí está muy bien. Ahora Marcela sí. te va a hacer una pregunta. Una consulta, Martín. ¿Esto modificaría las tasas, ya sea las provinciales y las de la ciudad de Buenos Aires? Perdón, ¿las tasas? Las tasas, claro, lo que se paga. La tasa de justicia. De justicia, cuando uno comienza no tiene nada que ver. No, a ver, dos cuestiones. Acá hay una tasa de justicia que está así, quedó muy baja, se paga muy poquito cuando no hay monto, o es el 1% de lo que se reclama. Mucho, bueno, obviamente está la posibilidad, como siempre, y en todo proceso, tanto en el ámbito nacional, tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires, litigar sin gasto, o sea, una carta marcando que no tiene para pagar la tasa. Sí. Y después tenemos, yo no sé si querés apuntar a eso, el tema de la coparticipación. Claro, sí. Que también es otro factor, que muchas veces se habla y dice, bueno, se traspasa y se cambia un punto 2 de la coparticipación. Lo que pasó con la seguridad en su momento. Claro, entonces no es que te dan dinero, sino que cambian el punto de la coparticipación. Y después tenés el tema de lo que se está analizando. A ver, para que lo tengan presente, cuando uno interpone un recurso de queja, que es un recurso cuando te rechazan en la Cámara el extraordinario, sí, de inconstitucionalidad federal, se paga un monto. Bueno, acá se está evaluando por lo pronto de mejorarlo para los ciudadanos, a favor del de los ciudadano, abogados y que va el ciudadano que va a interponer por lo menos por un periodo de tiempo. Perfecto. Pero bueno, son todas cosas que estamos pensando para que el ciudadano, para que el abogado y el resto cumpla el fallo Levinas. Sí, y estamos comprometidos realmente. Está muy bien. Recuerdo tu nombre y tu apellido, estamos hablando con el consejero Martín Converset, y te hago una consulta aprovechando que vos sos juez contencioso administrativo tributario y relaciones del consumo. El gobierno de Javier Milei disolvió el COPREC, que es, para el que no lo sabe, es como una instancia de mediación que había a nivel nacional en todo lo que tenía que ver defensa del consumidor. ¿Cómo ves esa medida? Tengo entendido que la Ciudad de Buenos Aires tiene herramientas para simplificar esta situación para los consumidores. Sí, perfecto. Mira, yo te cuento, esto fue muy rápido. Me acuerdo que me dieron a hablar fines de diciembre, en enero se llevó adelante un par de reuniones y se concretó el tema del cierre, ¿no? Nosotros medio que no es que nos sorprendimos, pero no sabíamos, no nos esperamos, son esas cosas que se va a hacer. Y es así como bien decir, el COPREC resolvía, y un poco es como la justicia nacional, resolvía los reclamos de los consumidores que lo hacían online en un organismo del Estado Nacional. Dijo, no, el Estado Nacional dijo, esto no va más, porque esto es algo local, que si vamos a cerrar esta ventanilla, va a quedar abierta otra, porque de esto se haga cargo la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en paralelo ya veníamos teniendo otra ventanilla, lo digo así para que el oyente lo entienda, que recibía los reclamos también por consumidores. Bueno, esto se
cuadriplicó más o menos o triplicó en un solo mes la cantidad, en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de reclamos que se venían teniendo en la ciudad. ¿Por qué? Porque, como bien decís, al cerrarse una ventanilla, ¿dónde fue todo el consumidor? A la otra. Claro. Entonces, ahora sí tenemos una gran cantidad y estamos de acuerdo, es más, es tan así que firmamos un convenio, porque nosotros estamos de acuerdo, que nos parece lógico que el consumidor de la ciudad de Buenos Aires, o que haya tenido un conflicto en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, haga el reclamo en las ventanilla correspondiente. Claro, de las oficinas que son de la ciudad de Buenos Aires, y Nación que vea temas federales, porque esa es la función del Estado federal, ¿sí? Y en ese gran contexto es donde nosotros firmamos un convenio y bueno, y la verdad que sí, tenemos una gran caudal. ¿Y qué nos pasó? Nada, recibimos contingencia, funciona y digamos, no es que se nos sobrepasó alguna cuestión o por la cantidad, triplicándose el trabajo y el ingreso desde el sistema hasta los recursos humanos están funcionando hasta el momento bárbaro. Martín, Justo antes... te digo esto porque perdón, tuvimos una reunión hace muy poquito y esto me decían los diferentes operadores. Perfecto. Martín, antes de despedirte y volver a agradecerte que hayas hablado un ratito con nosotros y trató de explicar este tema que para mí es muy importante porque tiene que ver con que la ciudad de Buenos Aires finalmente sea autónoma y que se cumpla con lo que estableció la reforma constitucional. ¿Nos podés decir dónde la gente reclama por derechos de consumidor? Se llama Mi Reclamo, si no tengo... Mi Reclamo, sí, no, que googleás en mi Reclamo y automáticamente te va a aparecer una opción, una ventanilla y vas llenando los datos, es muy táctil, intuitiva, muy llevadero, sí, y no vas a tener ningún inconveniente poner los datos, cuál es lo que te sucedió y te va llevando hasta hacer reclamo. Te va a atender un operador en algún momento. Y ahí es donde con la empresa que no cumplió, con uno considera que no cumplió, se hará una audiencia y llega a tratar de hacer un acuerdo. Yo reclamo 10, no, yo te doy 8, o te doy 9, o nada, o sí o nada. O sigue el trámite judicial o se puede resolver. Se puede resolver, se sigue el trámite judicial y los juzgados de consumo son gratuitos, ¿sí? En principio son gratuitos, no se paga ni tasa de justicia, ni bonos, ni nada en particular respecto del consumidor. Y la verdad también hay un gran caudal porque bueno, se ven que hay bastantes reclamos y se están abocando a este tipo de justicia que es muy rápida. Yo diría que en 8 meses están resolviendo los casos aproximadamente, animaría a decir. Perfecto. Bueno, doctor Martín Converset, muchísimas gracias por hablar con nosotros en Entrelazados. Bueno, muchas gracias Alejandra y Marcela y cuando necesiten la próxima estoy acá. Perfecto. Hasta luego. Chao, hasta luego.